En la tercera semana vimos que la mayoría de los sobrevivientes emigraron a Israel. Muchos emigraron a Estados Unidos, Canadá, Australia y a otros lugares, tales como América Latina. Algunos de los sobrevivientes permanecieron en Alemania o regresaron a sus países de origen, como por ejemplo a Hungría, Italia, Francia, Holanda, entre otros. Se propusieron reconstruir sus vidas, tanto en el ámbito familiar como en la vida social y el marco profesional. A continuación, hablaremos acerca de la política de recepción a los refugiados y sobrevivientes del Holocausto en Latinoamérica. En la primera semana de nuestro curso mencionamos la conferencia de Evian y la historia de los refugiados del barco San Luis. Deliberamos acerca de las reacciones o las actitudes de distintos países, entre ellos los países de América Latina, y el hecho de que por diferentes motivos la mayoría de ellos cerraron sus puertas a los refugiados, con la excepción de unos pocos, tales como la República Dominicana. Escuchemos a la doctora Daniela Gleiser y al doctor Leonardo Senkman acerca de la llegada de judíos y las políticas de recepción a los refugiados y sobrevivientes durante y después la Segunda Guerra Mundial en los países de América Latina. Sobre la posición de los distintos países de América Latina frente a los refugiados judíos, creo que tendríamos que considerar dos cuestiones. La primera es si hubo una actitud regional, una actitud de bloque que se conformó sobre todo en las conferencias panamericanas y en los encuentros que tuvieron representantes de estos países para decidir qué hacer frente a la inmigración judía y a la inmigración en general. Entonces, sí podríamos decir que en términos generales todos restringieron la inmigración judía, todos adoptaron una política mucho más rígida que la que habían desarrollado en los años previos. Esto por una parte. Por otra parte, cada uno de estos países desarrolló sus propias políticas en función de consideraciones internas de la situación política interior de cada uno de estos países, de los grupos de presión que existían dentro de la sociedad civil de estos países y de sus relaciones exteriores y su posición frente al mundo. Entonces, yo diría que en todos los países hay cierto grado de antisemitismo, hay muchos prejuicios frente a estos inmigrantes judíos, pero hay distintas combinaciones de consideraciones ideológicas, consideraciones políticas y consideraciones pragmáticas. Entonces, por ejemplo, un país como Brasil, a pesar de que restringe considerablemente la inmigración judía, sobre todo en 1938, después vuelve a abrir en 1939, bajo la consideración de que algunas características que tienen estos inmigrantes judíos son muy atractivas para el desarrollo económico, industrial, urbano de Brasil. Esto es una consideración que comparten funcionarios federales, incluso el embajador de México en Estados Unidos, Osvaldo Arana. Y entonces, a pesar de la restricción, a pesar de la limitación a la inmigración judía, se adopta una política de selectividad, de que ciertos refugiados sí no son útiles y vamos a abrir las puertas a esos refugiados. El tema de los refugiados ha sido prácticamente la conexión más grande que ha tenido América Latina con el Holocausto. El Holocausto no ocurrió en América Latina, tú sabes, pero sí América Latina ha sido muy importante para recibir refugiados antes del comienzo del exterminio y también inmediatamente después, cuando termina el exterminio. Para que tengas una idea, aproximadamente entre 1933 y 1943, que son cifras precisas, llegaron aproximadamente 100.000 refugiados a América Latina, refugiados judíos, por supuesto. Y en esos mismos años, para que tengamos una idea de comparación con los Estados Unidos, que es el país grande, no entraron más que 140.000. Para que ustedes se den cuenta que la diferencia entre 100.000 para América Latina y 140.000 a la gran potencia norteamericana, es significativo entonces aquellos que pudieron entrar a pesar de las restricciones y a pesar o pese a las dificultades que tuvieron
para ser aceptados, para tener visa, para poder entrar. Si yo tengo que hacer una división entre los países que hicieron más problemas para entrar, para recibir refugiados, yo diría de que los países que han tenido más posibilidades de recibir judíos, como fueron Argentina, Brasil, desde el punto de vista cuantitativo, Argentina entre esos años se estima, no hay ninguna cantidad, no hay ninguna censo objetivo, pero se calcula que entraron cerca de 40.000. Brasil tiene menos, Brasil tiene exactamente, te diré, 23.500. México, un país que va a declarar la guerra a las potencias del eje cuando se asocia con Estados Unidos, no recibe más que 2.000. ¿Eso qué significa? Y acá hay una primera, digamos, caracterización que me gustaría, o puntualización que me gustaría señalar. No depende de los regímenes políticos que había en los gobiernos, en los países latinoamericanos, si aceptaban o no judíos. En el Brasil, donde había una dictadura militar, una dictadura protofascista, ¿no es cierto?, lograron entrar judíos, y sin embargo en la México que se asocia con Estados Unidos no deja entrar más de 2.000. Cuando eso lo quiero significar o darle un carácter bien preciso. Cuando México decide entrar en la guerra, saca inmediatamente un decreto por el cual solamente iba a aceptar inmigrantes norteamericanos o españoles. Entonces, sin decir no vamos a recibir a judíos, los judíos se quedaron en esa cifra de 2.000. Pero hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con los refugiados. Hay una especie de, con perdón de la palabra, competencia entre refugiados. Entre los refugiados españoles derrotados en la Guerra Civil Española franquista y los judíos. Y aquí voy a dar nuevamente el ejemplo de México. México, antes de ser aliada de Estados Unidos en la guerra contra el eje, fue el país que más aceptó refugiados españoles. Se calcula que entraron entre 45 y 50.000. Una cifra enorme. Esas son estimaciones. Hay gente que dice que fueron mucho menos. Pero compará, por ejemplo, Sandra, esa cifra de 40.000 refugiados españoles, que a partir del 39, que fue la derrota, ¿no es cierto?, a partir de los primeros meses del 39 hasta el 40-41, los mismos años en que no tenían otra opción los judíos que escaparse, porque le permitieron todavía escaparse, pero no tenían seguro a qué país escaparse. En esos años yo creo que es muy importante, y eso no se conoce demasiado cuando se estudia el tema de los refugiados judíos entre el 1939 y 1941, tomar en cuenta por qué la causa española de los exilados españoles era popular y la apoyaban en la mayoría de la sociedad civil. En cambio, la causa judía no era popular. El número de judíos que llegaron a América Latina se calcula en total cerca de 85.000, 90.000 judíos. Es un poco difícil las estimaciones en este momento porque hay tanto inmigración legal como inmigración ilegal, porque muchos de los refugiados no se quedan en el primer país al que llegan, hay también movilidad interna dentro de América Latina e incluso a otros países como a Estados Unidos. Entonces, no es fácil rastrear a esta gente que está en movimiento y muchos de los cuales además entraron ilegalmente y no quieren ser contados o ser descubiertos, ¿no? Por eso, si uno ve distintas fuentes, los números varían muchísimo. Más o menos se calcula, el país que más refugiados recibió fue Argentina y las estimaciones de Argentina van desde los 25.000 hasta los 40.000. Es un rango muy amplio. Parte del problema es
que Bolivia recibió cerca de 20,000 refugiados judíos y muchos de estos bolivianos acabaron después en Argentina, Brasil y Chile. Entonces, a veces están siendo contados doblemente en Bolivia y en los países a los que posteriormente llegaron. Pero bueno, en términos generales, Brasil recibió cerca de 23,500 refugiados judíos. El tercer país sería Chile, con cerca de 13,000, 13,500. Después tendríamos Uruguay, con 10,000. Y a partir de entonces, países como Colombia recibió 4,000 refugiados judíos, Cuba 3,500, Ecuador 3,200. Los números con Cuba también son conflictivos. En fin, lo que quiero decir es que los países que mayor cantidad recibieron fueron Argentina, Brasil, Bolivia y Chile. Y los países que menos refugiados recibieron fueron posiblemente México. México recibió cerca de 1,800 refugiados judíos, de este total de 90,000 que llega a América Latina, a pesar de que en la misma época recibe cerca de 20,000 refugiados de la Guerra Civil Española. Entonces, esas serían más o menos las cifras para América Latina, pero como digo, pues los números varían dependiendo de las fuentes y dependiendo del momento también en que fueron calculados. A continuación, veremos algunos ejemplos de diferentes países latinoamericanos y analizaremos más de cerca su posición frente a las políticas de recepción de refugiados en América Latina. La doctora Daniela Gleiser nos hablará sobre el caso de México, la doctora Nancy Nichols sobre Chile, la doctora Lorena Cardona sobre Colombia y el doctor Emanuel Kahn sobre Argentina. Bueno, la información sobre lo que estaba pasando en Europa con respecto a los judíos, sobre todo en Alemania, fue llegando tanto a México como a las otras naciones latinoamericanas poco a poco. Durante los primeros años, efectivamente, llegaba poca información, pero a medida que van pasando los años, sobre todo yo creo que en 1938 hace una diferencia con, por una parte, la anexión de Austria en marzo y por otra parte, la Noche de los Cristales en noviembre. Las noticias sobre la Noche de los Cristales, que fue un pogrom organizado desde el Estado en contra de los judíos y que esto fue muy claro en el momento por la sincronización del ataque, porque los bomberos cuidaban que las llamas de las sinagogas no pasaran a los edificios contiguos, por una serie de características que quedó muy claro que era organizado desde el Estado. Y las noticias sobre la Noche de los Cristales sí aparecieron en los periódicos, en la prensa mundial, así como otro tipo de información que fue llegando poco a poco. Entonces tenemos por un lado la información que se publicaba en la prensa y por otro lado la información que van enviando los representantes diplomáticos de América Latina que están asentados en Europa. En el caso de México se trata de informes políticos que envían, dependiendo el embajador, es una época en donde hay muchos embajadores que van sucediéndose unos a otros, hay mucho cambio en la embajada, digamos, entre 33 y 45, de hecho hay algunos embajadores pro-alemanes, otros bastante críticos frente a lo que está pasando, pero en sus informes van dando cuenta de lo que está pasando con las poblaciones judías. Ahora, hay que entender que durante estos primeros años no se sabía que iba a haber un genocidio, ¿no? Eso es muy difícil cuando estamos hablando del Holocausto, ponernos en 1933 o en 1935, no se sabía qué iba a pasar, se sabía que había discriminación, se sabía que había antisemitismo, se sabía que había persecución, pero no se sabían las dimensiones ni el alcance que iba a tener esto, ni por supuesto en lo que iba a derivar después, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, son estas dos áreas, estos dos canales a través de los cuales llega la información. Pero bueno, como bien dice Yehuda Bauer, la información tiene que ser internalizada y una vez que es internalizada solamente puede llevar a la acción. Y muchos otros autores también hablan de cómo no es
suficiente un impulso humanitario, que los impulsos humanitarios tienen que estar vinculados con algún tipo de interés político para que los estados realmente tomen acciones y decidan hacer algo, ¿no?, en favor de, en este caso, de población que está siendo perseguida. Entonces, yo diría que esta información, este proceso de internalización, por un lado es muy lento, y por el otro lado no hay, por lo menos en el caso de México, yo creo de muchos otros países latinoamericanos, un interés por vincularse con este problema, sino todo lo contrario, ¿no? Se ve como un conflicto europeo, como un conflicto que no compete a las naciones latinoamericanas, como algo que está pasando muy lejos de aquí. Y además hay que tener en cuenta que efectivamente la distancia en estos años es mucho mayor que la que podría haber ahora, donde las comunicaciones son inmediatas y tenemos acceso casi en vivo a todo lo que está pasando en cualquier lugar del mundo. En ese momento hay que esperar que lleguen las noticias. El proceso es mucho más lento. También cosas como el nivel de analfabetismo en los países latinoamericanos es muy alto, ¿no? La gente que lee los periódicos es una minoría. Entonces, esta información yo creo que va llegando, pero como digo, se va viendo como algo que no compete. Está pasando en Europa y México, los países latinoamericanos no tienen nada que ver. Incluso México no quiere participar en las reuniones internacionales. Entonces, los judíos cayeron en la categoría de no asimilables al mestizaje mexicano y por lo tanto no deseables. Y su inmigración había sido prohibida desde 1934. Esto no es una anomalía. Desde la década de los 20, la política inmigratoria mexicana comenzó a restringir el flujo de determinados extranjeros con base en consideraciones raciales, nacionales, religiosas, incluso profesionales. Por ejemplo, se prohibió la entrada de médicos al país. Esto debido a que los médicos nacionales ejercieron mucha presión porque no querían competencia. Entonces, por ejemplo, desde comienzos de los 20 se había prohibido la entrada de chinos, la entrada de afrodescendientes, la entrada de gitanos, en fin. Y en 1933 y 34, estas circulares que se habían dado de forma confidencial, no es una política abierta, no se publica en el diario oficial, se concentran en dos circulares, la circular 157 y la circular número 250, que reúnen toda la lista de nacionalidades y grupos étnicos o religiosos que tenían prohibida la entrada a México, y bueno, la lista es gigantesca. Pero esa lista, la de 34, termina prohibiendo la inmigración judía, a la que caracteriza como la más indeseable de todas. Entonces, lo que dice es, independientemente de la nacionalidad que tiene un extranjero, si es de origen judío, se le debe prohibir la entrada y se debe avisar a la Secretaría de Gobernación. Entonces, esta prohibición a la inmigración judía en 34 todavía no tiene muchas consecuencias, salvo el hecho de que muchos judíos norteamericanos empiezan a tener problemas para entrar a México. Y esto empieza a causar preocupación, sobre todo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no quieren que esto cause un conflicto diplomático o un conflicto en las relaciones entre México y Estados Unidos. De hecho, el embajador de México en Estados Unidos advierte que aquí hay un problema potencial y que habría que atenderlo. Y entonces solo en el caso de judíos estadounidenses se permite la entrada o se deja a discreción de los cónsules para evitar esto. Entonces tenemos la prohibición a la inmigración judía en 34. Esta prohibición termina, o esta circular que prohíbe la inmigración judía se deroga en 1937, pero va a ser reemplazada por otras disposiciones que le van a dar continuidad. Y me refiero fundamentalmente a un sistema de cuotas para la admisión de extranjeros, que va a incluir dos disposiciones para limitar la inmigración judía. Una es que va a prohibir la entrada de apátridas, y muchos de los judíos habían sido desnacionalizados por los nazis, entonces no tenían nacionalidad. Y la segunda disposición es que no se iban a aceptar solicitudes de asilo que se hicieran desde un país distinto al país de persecución. Es decir, si uno estaba siendo perseguido en Alemania, tenía que esperar, no tenía que escribir a la Secretaría de Gobernación para pedir una visa para México. Eso tardaba unos 6 meses y la respuesta tardaba otros 6 meses aproximadamente. Entonces era prácticamente imposible. La gente lo que hacía en el momento era ponerse a resguardo, ¿no? Buscar un país limítrofe donde
pudieran salvarse, ¿no? En lo inmediato y después buscar países de asentamiento definitivo donde pudieran entrar. Bueno, en relación a las políticas estatales de Chile frente a los sobrevivientes judíos, habría que distinguir dos etapas, ¿no? Primeramente el gobierno de Jorge Alessandri, que estuvo en el poder del año 32 al 38, que yo diría que tuvo más bien una política restrictiva, ¿no? Se permitió que 50 familias de origen judío pudieran ingresar al país cada año. Ahora esto no se respetó, hubo también ilegalidades en este sentido, es decir, se cree que fue más que este número, pero de todas maneras no hubo una política abierta que hubiese permitido una inmigración en estos años en que ya el nazismo se sentía con fuerza, ¿no? Sabemos las leyes de Nuremberg, por ejemplo, son del año 35. ¿Y qué ocurre acá? El argumento que se daba era que, bueno, Chile había sido muy afectado por la crisis económica, la Gran Depresión del 30, que por lo tanto había cesantía, que Chile era un país que necesitaba reconstruirse en este sentido y traer un número de migrantes importante iba a ser nocivo para la economía del país. Esto cambió con el nuevo presidente, que es Pedro Aguirre Cerda, que asume en el año 38, hacia finales, y él, por razones humanitarias, lo señala abiertamente, cambia esta política restrictiva y decide aceptar números mucho más significativos de sobrevivientes, no sobrevivientes todavía, de gente que estaba huyendo del nazismo en Europa y también de refugiados de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces acá uno podría decir hay un momento muy importante, yo digo es una suerte de traslape histórico, porque por un lado después de la Noche de los Cristales Rotos, en Alemania ya comienza a haber una conciencia de que esto no era necesariamente un fenómeno pasajero, de esto de que Hitler es un loco, va a pasar, o cuando está hablando de los judíos, está hablando de los judíos del este, pero no de nosotros porque somos alemanes asimilados, en fin. Entonces se produce esa conciencia de que realmente están en peligro y paralelamente en Chile se produce esta apertura. Entonces este traslape histórico permite que muchos judíos alemanes, pero también de los otros países, de Austria, Checoslovaquia, en fin, que estaban ya siendo perseguidos, pudieran recibir visas y finalmente llegar a Chile. Sobre las cifras hay divergencias, pero se habla que entre 1933 y 1945 habrían llegado a Chile entre 10.000 a 13.000 judíos provenientes de Europa, ¿no? Este fue, como yo les digo, el momento más significativo en términos de la migración de los judíos de Europa, y luego, con el fin de la guerra, llega una suerte de segunda oleada, pero es mucho mayor y ya tiene que ver con, mucho menor, y ya tiene que ver con aquellos sobrevivientes del Holocausto que no solamente estaban viniéndose a Chile por las experiencias vividas, traumáticas del Holocausto, sino también porque muchos que vivían en Europa del Este habían comenzado a experimentar los totalitarismos, ¿no?, de sus países bajo la égida de la Unión Soviética. Entonces la confluencia de estos dos elementos, el haber vivido el Holocausto, pero el temor de lo que se veía iban a ser regímenes totalitarios, hace que finalmente también decidan emigrar. Y ahí viene otro número que es indeterminado, no se sabe muy bien cuánto, pero que es menor al número que vino en la década del 30 y hasta el 45 aproximadamente. Bien, durante la guerra, más o menos a partir de los años 30, ya empieza a haber un tipo de restricciones en Colombia a migraciones, sobre todo de países de Europa del Este. Incluso para el año 36 ya hay una interdicción directa a la prohibición de migración de gitanos.
Eso está dentro del marco de una política de racialización y de mejoramiento muy de la mano del higienismo y cuestiones que dentro del mundo político comenzaron a ver la migración judía como una migración peligrosa, indeseable, sobre todo lo que tiene que ver más una vinculación con antisemitismo de carácter económico, o sea, una migración que venía a competir con los locales, también proveniente de las consecuencias generadas por la crisis económica del 29. En general, Colombia tiene unas medidas muy restrictivas a la migración, pero específicamente es en el año 1938 cuando se legisla la prohibición de los migrantes que carezcan de nacionalidad, es decir, la gente apátrida, que en este caso aplicaría para efectivamente los migrantes judíos antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, y la legislación decía que efectivamente aquellas personas que carecieran de nacionalidad no podían entrar a Colombia porque efectivamente no podían ser deportadas o no había ningún estado que se hiciera cargo de ellas. En general, ya para el año 41, la migración en Colombia de refugiados fue prácticamente imposible y los números se redujeron a unos cientos. En números totales se puede hablar que en términos migratorios llegaron a entrar a Colombia alrededor de 5.000 judíos durante la guerra. Para después de la guerra, en términos cuando ya termina el Holocausto y las consecuencias, los números son aún más pequeños. Se dice que no logran entrar ni 350 personas después del Holocausto, y esos son números que incluso se establecen casi hasta los años 50. Entonces, en general, Colombia tuvo una política restrictiva y muy estimulada sobre todo por el tema de la política, una inconveniencia donde literalmente en aquel momento el ministro de Relaciones Exteriores, Luis López de Mesa, ya decía que la cifra de 5.000 judíos en Colombia ya era bastante escandalosa e inconveniente. Bueno, el tema de la recepción de refugiados sobrevivientes del Holocausto en Argentina es un tema más bien candente o singular en un punto, pero que a la vez comparte ciertas dimensiones con toda la región, podemos decir con toda América Latina, y también después de los resultados de la conferencia de Vian a escala global. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en Argentina operó una legislación que restringió el ingreso de judíos desde 1938, ¿sí? Ligados a, o considerándolos, mejor dicho, como población indeseable. Como señala la investigadora Daniela Gleiser para el caso de México, pero que de alguna manera nos advierte sobre el caso argentino y sobre toda la región, sobre toda América Latina, es interesante pensar como un conjunto de países de América Latina que tenían más bien políticas muy diversificadas y muy diversas respecto de lo que concebían como la atracción de políticas migratorias, tuvieron una posición unánime y homogénea respecto del rechazo a la recepción de sobrevivientes, o mejor dicho todavía en el año 38, 39, 40, de refugiados que huían de las políticas de persecución todavía del nazismo. En ese sentido, en 1938 se sanciona se sanciona, mejor dicho, no sería la palabra, se establece una circular secreta que es emitida a todas las delegaciones diplomáticas de Argentina en el exterior, que de alguna manera lo que hace es establecer prohibiciones para el ingreso o mejor dicho, la habilitación de cartas de ciudadanía y de trámites de visado y de migración hacia el país. Esa circular opera desde 1938 y impide el ingreso legal de judíos al país. Ese tipo de circulares, ¿sí?, las encontramos también en México y en otros países de la región, que de alguna manera lo que establece son ni siquiera condicionamientos, la prohibición del ingreso de judíos al país. No obstante, ¿sí?, eso convive con una serie de estrategias, tanto de actores, refugiados y sobrevivientes que intentan construir distintas estrategias para acceder o ingresar al país, con una serie de organizaciones como el Joint, el Hayas y otras más, que de alguna manera también presionan o construyen distintas formas o políticas, ¿sí?, para conseguir visados o habilitaciones por parte del Estado para el ingreso de judíos al país. Entre 1938, 39, 40, la mayoría de los que ingresan, ¿sí?, refugiados y sobrevivientes, o que luego van a ser caracterizados como sobrevivientes, lo hacen de manera clandestina o ilegal, ingresando muchas veces por países fronterizos, Paraguay, Bolivia,
¿sí? Van ingresando al país de manera ilegal. El número es un número dispar, porque es interesante eso, como justamente no lo hacen de forma legal, no hay registros muchas veces en los libros de migraciones del Departamento de Migración acerca de el ingreso de estos judíos. Y aparte, quien estaba a cargo del Departamento de Migraciones, por lo menos entre 1938 y 1946-47, Santiago Peralta, era un confeso antisemita, lo cual hacía que todas las negociaciones o las tratativas fueran aún más difíciles, ¿sí? O más infructuosas. No obstante, hay distintos estudios que dan números relativos, podríamos decir, acerca del ingreso de judíos refugiados al país. Como les digo, son números relativos. ¿Por qué? Porque no son números oficiales y más bien son números estimados. Mirenman, por ejemplo, establece que entre 1925 y 1938 acceden a la Argentina 31.000 judíos polacos, por ejemplo. Algunos inician el proceso migratorio mucho tiempo antes de la anexión de Polonia por parte del nazismo, pero ¿sí? Escapando muchas veces de lo que avisoraban como una amenaza. Haim Afni, el historiador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, establece que entre 1939 y 1945 acceden al país 39.000 judíos. Estos sí, a judíos centroeuropeos que escapan de la guerra. Leonardo Segman, otro historiador también vinculado a la Universidad Hebrea de Jerusalén, relativiza los números o mejor dicho, amplía el periodo histórico. Dice, bueno, entre 1933 y 1945 ingresan entre 33.000 y 40.000 judíos. Finalmente, ¿sí? El Hayas tiene un número posterior a 1945, es decir, los judíos que ingresan ya cuando los campos de concentración fueron liberados y el nazismo cesó en el poder y en la persecución de los judíos en Europa. Y lo que tenemos son el ingreso de refugiados ya sobrevivientes entre 1945 y 1950 y tanto, 51, 52, 53, que da un número de entre 10 y 11.000 sobrevivientes que llegan al país. Es interesante porque son números más bien significativos para lo que es la región, quizás como menores en el contexto de los movimientos globales de sobrevivientes a escala global justamente, pero para lo que es América Latina es un número más bien significativo. Argentina opera recibiendo, ¿sí? Muchos sobrevivientes entre 1933 y 1945 o 1951.